Esta es una fecha que hace parte de la memoria histórica del movimiento indígena. Justo un poco de la historia que nos han contado es el encuentro de dos mundos que no han logrado comunicarse de manera asertiva y que ha generado muchos conflictos de reconocimientos mutuos. Eso es como lo que significa el 12 de octubre y pues que se requiere cada vez mejorar un poco los diálogos de las culturas diversas para tener un país cada vez que incluya a los pueblos étnicos y a las distintas culturas también que hay en este país. El 12 de octubre debe conmemorarse para nosotros en el sentido de la resistencia cultural, la resistencia espiritual, la resistencia por la construcción de un país y aporte a la paz. Ese es un punto central para nosotros. Entonces se debe conmemorar desde ahí, desde hacer memoria de lo que ha significado la resistencia para los pueblos indígenas y lo que se ha construido desde ese punto de movilización. Los principales daños están relacionados con el continuum de violencias coloniales, es decir, que el tránsito de la colonia a la nueva conformación de la nación no tuvo una ruptura respecto de cómo se entendía estas nuevas ciudadanías de los pueblos afrocolombianos negros, raizales, palenqueros e indígenas. Y eso tiene consecuencias en el presente que tienen que ver con la marginalización de los pueblos étnicos, con la situación de pobreza en la que muchos de ellos viven, no solamente monetaria, sino multidimensional, situaciones de inseguridad alimentaria y de unos altos índices de muertes por desnutrición y adicionalmente la carga simbólica que representa pertenecer a estos pueblos que siguen siendo discriminados en el presente. Pues hay muchos, o sea, y varían de gamas, desde la aniquilación total, la conquista, pese a algunos discursos que ahorita quieren mostrar el lado bonito de la conquista y la colonia, acabó con pueblos indígenas enteros. En la actualidad, el Gobierno Nacional cuenta con una Comisión Intersectorial Nacional para las Reparaciones Históricas que se creó a partir de la expedición de un decreto que es el Decreto 820 del 2023. De esta comisión hacen parte varias carteras ministeriales y entre esos miembros de esta comisión está la Superintendencia de Subsidio Familiar, que es muy importante que se sume a este diálogo nacional que queremos empezar a abrir para que todas, todos y todes empecemos a entender de qué se tratan las reparaciones históricas y a proponer incluso cómo consideramos que deben ser reparados estos daños duraderos que generó la trata transatlántica, el colonialismo y los demás fenómenos históricos de los cuales hemos estado conversando en este video. Las secuelas que nos dejaron los fenómenos históricos de la trata transatlántica, el colonialismo y el genocidio de los pueblos étnicos y los procesos de esclavización colonial, por supuesto, hicieron que en esa época las personas de origen o ascendencia africana y pertenecientes a los pueblos indígenas fueran tratados como objetos y mercancías. Este tránsito de la colonia a la naciente república que fue Colombia no se hizo de la manera adecuada, de tal manera que las formas en las que nos relacionamos hoy en día todavía con quienes pertenecen a los pueblos étnicos tienen esa matriz colonial de discriminación racial. Esta fecha en especial pretende también que entendamos, analicemos de una manera crítica esas formas en las que nos relacionamos con los otros y que podamos entender que en el presente debemos generar espacios que promuevan la equidad y la inclusión de las personas afrocolombianas e indígenas. La discriminación racial sigue siendo un asunto del presente. Desafortunadamente es una estructura social
que se ha reproducido durante siglos y que por lo menos en Latinoamérica y América en general hunde sus raíces desde la conquista y la colonia. Sería bueno hablar o introducir un concepto de reparación histórica. En este momento, porque hay racismo, se hace necesaria la reparación histórica. Y mucha gente dice, pero ¿por qué hay que tener reparación histórica de unos hechos como por ejemplo la esclavitud que ocurrieron hace muchos años? Y es que precisamente este racismo estructural ha creado, y me gustaría poner el ejemplo o un símil de una carrera. Pongamos el ejemplo de cuando se abolió la esclavitud a mediados del siglo XIX. A los amos les entregaron dinero, les dieron dinero por cada esclavo que tenían, o esclavizado, mejor decirlo de esa manera, y a los esclavizados no les dieron ni siquiera un burro o un pedazo de tierra, como por ejemplo en Estados Unidos sí se discutía eso. ¿Eso qué significa? Que a la hora de quedar ellos en libertad tenían una desigualdad y por decirlo de alguna manera, por mientras los amos estaban, o la sociedad blanca estaba en el partidor cero, el partidor de los afros e indígenas y pues de los esclavizados o antiguos esclavizados estaba 10 metros, 50 metros atrás. Entonces, esas estructuras racistas todavía las padecemos, eso es precisamente eso, porque no han habido oportunidades de igualdad reales. Es por eso que se hace necesario una reparación histórica, tanto material, tanto simbólica y también en términos comunicativos. Bueno, hay muchas cosas que este país todavía debe transformarse en lo estructural. Es un país que se construyó en base sin la participación de los pueblos indígenas y el pueblo afro. Y eso ha hecho que se dificulten muchos procesos, ya sean políticos, legislativos, de política pública y de relacionamiento. Entonces este país debe pensarse en la real participación e inclusión de las voces de los pueblos étnicos, y en los que debe estar muy presente las voces de las mujeres y los niños, jóvenes y adolescentes. El Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia obedece justamente a la conmemoración del 12 de octubre, día en el cual conmemoramos las luchas y las resistencias de las personas que hacen parte de los pueblos étnicos afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros e indígenas. En esta fecha conmemoramos la difícil historia que significó la trata transatlántica, el colonialismo, el genocidio de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la colonia y el imperialismo. En esta fecha debemos hacer reflexiones sobre las luchas por la consecución de los derechos de estos pueblos étnicos que se hicieron durante el siglo XVI hasta el siglo XIX y que incluyen también parte del siglo XX, que finalmente dan como resultado la expedición de la Constitución de 1991, en la cual se reconoce que Colombia es un estado pluriétnico y multicultural, y se reconocen de manera expresa los derechos para estos pueblos que hoy en día son considerados sujetos de especial protección constitucional. No, ha sido creo que una de las puntas de lanza de la discriminación. La gente cree que el lenguaje no es neutro, es diáfano y no es político. Cuando se da cuenta uno, el lenguaje es totalmente lo contrario. Y por ejemplo, uno lo ve desde finales, por ejemplo, del siglo XIX en Estados Unidos, por ejemplo, cuando también liberan a los esclavos, como en la prensa, como en el cine, se crean los lenguajes y se crean los imaginarios. Entonces, por ejemplo, hay películas donde se muestra al negro violador que viola a las mujeres blancas de falda larga, de sociedad, puras, y que al final de la película pues lo terminan colgando porque se metió con la mujer blanca, y muestran al negro que es
lo que llamábamos blackface, haciendo caras de depravado o de animal. Entonces, por ejemplo, eso es en el cine. Y así sucesivamente, si uno empieza a ver el periódico, la prensa, aún hoy todavía uno ve titulares racistas, titulares ofensivos. Bueno, primero, y creo que este es un consejo pues, para el periodismo general, es que hay que investigar, hay que conocer el tema. El tema de la justicia étnica y racial y de la reparación histórica es un tema que, si bien lleva muchos años en el ambiente académico, en el ambiente de las luchas sociales y luchas populares, es un tema que, por ejemplo, no se toca en las facultades de comunicación. Primero, no se toca este tema de comunicar en la diversidad, por decirlo así, de cómo se tiene que enfocar el lenguaje y cómo se debe comunicar en la diversidad. Poco se toca en las facultades de comunicación, mucho menos se van a tocar temas históricos o importantes como es la justicia racial y la reparación histórica. Entonces, mi primer consejo es llamar a investigar, a conocer, a entender qué significa esto de la justicia racial y de la reparación histórica. Entender que esto no es un capricho de las comunidades afroindígenas. Es un pedido o un reclamo que tiene un fuerte sustento histórico y pues hasta social. Entonces yo llamaría primero a eso. Y segundo, que examinemos precisamente cómo enfocamos las notas, cómo enfocamos el lenguaje hacia lo que queremos decir frente a las otras comunidades. Entendamos que el lenguaje precisamente no es neutro y que cada palabra que uno pueda decir puede tener una carga racial o de discriminación racial bastante fuerte. El tono en lo que uno lo dice, o sea, y no es solo el tono agresivo o el tono discriminatorio, sino también hasta el mismo tono es condescendiente, también es una forma de discriminación. Y finalmente tenemos que examinar, como les decía, la cuestión de los estereotipos, mirar cada vez que hagamos una nota o nos refiramos a una comunidad como los afrocolombianos o los indígenas, miremos si nuestras percepciones están más teñidas de estereotipos. Y una forma también para luchar contra estos estereotipos es hablar con ellos y con ellas. O sea, no es buscar lo que yo quiero decir de ellos, sino es buscar lo que ellos quieran decir. Esa también creo que es una forma para para acabar los estereotipos y para aportar a la justicia racial.